Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Oscar Rosas Carrasco, especialista en medicina interna y en geriatría. Soy investigador nacional en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como pertenezco a la unidad de alta especialidad en geriatría clínica del Hospital Ángeles Motel. El día de hoy revisaremos un tema importante, que es la sarcopenia en el adulto mayor. Comenzamos. Y bueno, la sarcopenia no solo es una condición, sino ya es una enfermedad. Se ha incluido dentro de la clasificación internacional de las enfermedades, CIE-10, por sus siglas. La sarcopenia es una situación en la cual hay una disminución en la cantidad y calidad de músculo en los individuos, que se asocia frecuentemente con la edad. Es decir, a mayor edad, mayor presentación de sarcopenia. ¿Y qué es esto? En realidad, con el envejecimiento ocurren diferentes cambios en el sistema musculoesquelético y en especial en el músculo. Se dejan de producir fibras o miocitos, que son las células que son parte fundamental del músculo. Estas fibras se pueden dividir en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. A su vez, las tipo 2 se pueden subdividir en tipo A y tipo B. Las tipo 2, en especial, disminuyen en cantidad y calidad con el envejecimiento. Las fibras tipo 1 son aquellas fibras que nos permiten realizar diferentes esfuerzos, pero prolongados y de baja intensidad. Es decir, como caminar grandes trayectos o un ejercicio repetido durante mucho tiempo. En cambio, las fibras tipo 2 son células especializadas en la pronta respuesta, con mayor fuerza de contracción, que incluso teniendo en buena cantidad y calidad estas fibras tipo 2 o miocitos tipo 2, nos permiten reaccionar ante eventos estresantes rápidos que necesitan de un reflejo rápido, de una respuesta muy rápida. Por ejemplo, cuando nos vamos a caer, necesitamos que los músculos se contraigan fuertemente para que podamos mantener el equilibrio. Sin embargo, con el envejecimiento, estas fibras tipo 2 van disminuyendo. Por eso la importancia de que tengamos estrategias para que podamos nosotros mantener en adecuada cantidad y calidad estas fibras tipo 2 y también las fibras tipo 1 que nos sirven, como dijimos, para esfuerzos pero prolongados, de menor intensidad y de larga duración. Bien, el sistema musculoesquelético, como comentábamos, envejece, pero hay diferentes factores que pueden aumentar la pérdida de estos miocitos o células principales del músculo, también son las fibras musculares, como son las enfermedades crónicas y degenerativas. La diabetes es una de ellas. La hipertensión, la obesidad. La obesidad incluso puede infiltrar al músculo y sustituir a esos miocitos o células musculares y depositarse dentro de este músculo. Esa se llama infiltración grasa. Los adipocitos, que son las células principales del tejido graso, de la grasa como tal, promueven y producen diferentes marcadores inflamatorios y hacen que las personas con un aumento, un exceso en el tejido adiposo, pues tengan o presenten un estado inflamatorio crónico. Por lo tanto, cuando infiltra el músculo, hace que se deteriore la calidad y cantidad de estas fibras musculares también. Por eso es importante que mantengamos un adecuado balance entre la cantidad de tejido adiposo y tejido muscular como tal. Otras enfermedades también, como son cualquiera que nos provoque inmovilidad o disminución de la movilidad. La osteoporosis está estrechamente relacionada a esta descalcificación o desmineralización del tejido óseo como tal. Y muchas otras enfermedades como son las infecciones respiratorias, gastrointestinales, renales, que van disminuyendo la cantidad y calidad de músculo. Si de por sí el principal factor de riesgo es la edad para la presentación de sarcopenia y permitimos que la presentación de otras enfermedades disminuyan esta calidad y cantidad de músculo,
pues puede ser contraproducente y llevarnos a otras complicaciones, incluso a un aumento en la frecuencia de la mortalidad. Por eso es de suma importancia que conservemos adecuada cantidad y calidad de este tejido muscular, de estos miocitos o fibras musculares. ¿Cómo detectamos si tenemos una buena cantidad y calidad de músculo? Bueno, el profesional de la salud es el indicado para que detecte una buena cantidad y calidad de fibras musculares. En este caso, contamos con los dinamómetros para la fuerza. Los dinamómetros, el más objetivo, el más utilizado para confirmar si tenemos una buena fuerza o no muscular, es el dinamómetro de isocinesia. Sin embargo, este es costoso y pocos centros lo tienen disponible. Se trata de sentarse en una silla en donde se sujeta las articulaciones que no se van a evaluar y solo dejar libre la articulación que se va a evaluar. Puede ser de rodilla, los grupos musculares que pertenecen a la rodilla o al tobillo, o de las extremidades superiores también, como es el codo, la muñeca, el hombro, etc. Sin embargo, es poco accesible. De ahí podemos nosotros contar con dinamómetros de prensión manual. Son dinamómetros que, mediante la fuerza de prensión, permiten brindar un indicador para valorar si hay una disminución o no. Sin embargo, también están disponibles con algunos profesionales de la salud. Y si no tenemos oportunidad de ser evaluados mediante este dinamómetro, hay diferentes pruebas, que es el levantarse de una silla de forma repetida, que puede valorar la fuerza de las piernas, y de acuerdo a la edad tendremos que tener cierto número de veces durante 30 segundos el poder levantarnos y sentarnos repetidamente. Entonces, si nosotros, independientemente de la edad, no logramos levantarnos en 30 segundos en 6 ocasiones, esto se podrá considerar bajo. Y si somos más jóvenes, tendremos que cumplir con mayor número de veces de levantarse y sentarse repetidamente. Hay otras escalas que con solo unas preguntas, como es el cuestionario de SARC-F para valorar sarcopenia, en donde se incluyen algunas preguntas que se evalúan de forma indirecta la cantidad y calidad de masa muscular como tal. SARC-F por sus siglas. Bien, pero lo adecuado es acudir con un experto clínico que pueda evaluar la calidad y cantidad de músculos. Entre ellos podría ser el especialista en geriatría, también algunos internistas, algunos médicos rehabilitadores, nutriólogos que tienen esta especialidad de nutrición geriátrica, o algunos licenciados en fisioterapia y rehabilitación que cuenten con este tipo de evaluación. Para la cantidad de músculo hay diferentes técnicas. Las más sofisticadas y que son costosas es la tomografía y la resonancia magnética, que pocos utilizan para evaluar la cantidad de músculo. Y de ahí podríamos encontrar o tener acceso a la densitometría. La densitometría, pues mediante rayos X, una muy baja intensidad y frecuencia de rayos X, hace que pueda evaluarnos la cantidad de masa muscular. Debe hacerlo un experto también y estandarizado para la cantidad de fuerza, de masa muscular como tal. Después viene otra técnica que es la bioimpedancia eléctrica, mediante la emisión de electricidad como tal, mediante el traspaso de nuestras palmas o de nuestras plantas y algunas otras técnicas portátiles. Mediante la colocación de electrodos se transmite energía por todo el cuerpo y regresa para la detección del aparato de cuánta resistencia tiene y reactancia tiene ese paso de electricidad por nuestros tejidos. Nuestros tejidos tenemos diferentes resistencias de acuerdo al tejido, de acuerdo a la cantidad de líquido o agua en las células que componen estos tejidos. Mientras mayor agua, menor resistencia va a tener la electricidad por el paso de esta célula que tiene más cantidad de agua.
El tejido adiposo, por ejemplo, que tiene menor cantidad de agua que el tejido muscular, las células adiposas van a tener mayor resistencia al paso de la electricidad comparado con el tejido muscular, como las células musculares. Y por eso es que la electricidad a una frecuencia muy pequeñita e intensidad puede brindarnos una diferenciación entre cuánta cantidad de músculo y de grasa tenemos. Y a veces también no es posible tener el estudio de bioimpedancia eléctrica del profesional y puede entonces tomar como las circunferencias o los pliegues para estimar la cantidad de masa muscular con algunas fórmulas ajustadas a cada población y ajustadas al sexo y a la edad, que nos va a permitir considerar entonces si tenemos buena cantidad de músculo o no. Estas son las diferentes formas entonces para evaluar la calidad y cantidad, es decir, la fuerza muscular y la cantidad de músculo en nuestro organismo. Si se encuentra disminuida, entonces le llamaremos sarcopenia. Ahora, si ya tenemos diagnosticado sarcopenia, ¿cómo podemos nosotros mejorar esa calidad y cantidad? Porque afortunadamente tenemos células que son como células madre, se llaman células satelitales, células satélite, que pueden madurar y convertirse en fibras tipo 1 o tipo 2 de acuerdo a los estímulos que nosotros le otorguemos para esta maduración. Por eso es que a pesar de que tengamos 80, 90, 100 años, siempre vamos a tener la posibilidad de formar nuevas fibras musculares y de acuerdo a los estímulos que nosotros a las cuales les expongamos, vamos a favorecer la estimulación hacia fibra tipo 1 y tipo 2. En este caso, debe de haber, conforme avance la edad, el preferir el mantener una cantidad adecuada de fibras tipo 2. Bien, ¿cuáles son los factores que estimulan la producción o no producción de estas fibras tipo 2? Bueno, el control de las enfermedades crónicas. Si tenemos enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, osteoporosis y algunas otras que pueden alterar la producción de fibras musculares, debemos de estar completamente en control. Otras dos estrategias que son básicas es la realización de ejercicio. El ejercicio, casi todos nos gusta caminar, este es ejercicio aeróbico, sin embargo estimula principalmente la producción de fibras tipo 2. Por lo tanto, recientemente se conoce que el ejercicio multicomponente de múltiples componentes, es decir, estiramiento aeróbico como el caminar, de resistencia que es oponer un peso con pesas, ligas, bandas o con nuestro propio cuerpo, podamos nosotros producir una contracción muscular distinto, es decir, de resistencia, y por lo tanto podamos nosotros promover más las fibras tipo 2. Y después dentro de los componentes dijimos que estiramiento, aeróbico, resistencia y una fase de relajación muscular. A esto podremos llamarle un ejercicio multicomponente, 4 componentes. Esos son preferibles para poder promover un adecuado balance entre las fibras tipo 1 y tipo 2, como dijimos. Además de todo esto, es mantener un adecuado aporte de nutrientes. ¿Cuáles son los principales nutrientes que pueden favorecer la producción de las fibras musculares y mantener una adecuada calidad y cantidad de músculo? Bueno, pues son las proteínas, las de más alto valor biológico. Ahí tenemos las carnes rojas, el pollo, el pescado, los derivados de animales como son los lácteos, queso, leche, crema, etc. Y también las leguminosas que tienen adecuada cantidad de proteína y fibra, como son el haba, frijol, lentejas, alubias, garbanzos, etc. Y además las proteínas vegetales que podemos consumir también, como son pues, las espinacas, acelgas. En México, los diferentes tipos de quelites, como es el nabo, el quintonil, el cenizo, las verdolagas, y que después el cenizo se convierte en el que conocemos como guauzontle, que es su flor como tal, y después se convierte en amaranto por un procesamiento distinto. Pero son muy nutritivas, tienen buena cantidad de proteína.
También en México, en algunas regiones, se recomienda el consumo de insectos o se estila el consumo de insectos. Y estos tienen proteína también de alto valor biológico. Todas estas proteínas deberemos considerarlas en suficiente cantidad. El experto en nutrición y parte del equipo multidisciplinario de geriatría deberá recomendarnos, de acuerdo a la función de nuestros órganos, qué cantidad debemos consumir. Y esta debe ser entre 1 a 1.4 kilogramos por kilo por 1.4 gramos por kilo por día. Sin embargo, cuando tenemos insuficiencias de diferentes órganos, como es hepática y renal principalmente, podríamos tener impedimento para lograr tener un alto contenido de proteínas y deberemos de mediar entonces una ingesta alta contra una ingesta baja y no dar una ingesta tan baja que nos permita perder más músculo y tampoco tan alta que pueda no poder metabolizarlo nuestro organismo por estas insuficiencias de estos órganos y por lo tanto que sean dañados por una ingesta alta de proteínas. Por eso es recomendable acudir con un experto en adultos mayores y que tenga un equipo multidisciplinario que apoye para la adecuada recomendación. Si no hay enfermedades, entonces podremos nosotros dar dietas altas en proteínas para estimular la formación de nuevas fibras musculares, ya sea tipo 1 y tipo 2, junto con el ejercicio multicomponente. Otros nutrientes muy importantes, micronutrientes, son las vitaminas. En ellas destaca la vitamina D de dedo. La vitamina D de dedo se encuentra poco en los alimentos, pero se puede encontrar junto con el calcio. En el pescado y en los lácteos principalmente. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando tenemos deficiencia y será necesario cuantificarlo mediante una sangre venosa, podremos nosotros recomendar la suplementación mediante tabletas de vitamina D y deberemos preferir la vitamina D3 para un mejor metabolismo en nuestro organismo. De esta forma, podremos nosotros garantizar que las fibras musculares se puedan producir, ya que se ha visto que tienen un efecto directo en los diferentes, hay receptores en diferentes órganos, pero principalmente en las fibras musculares y sus antecesores, que son las células satelitales, y por lo tanto podremos promover su diferenciación a la fibra muscular que queremos. Y así, entonces, todo se basa en una buena alimentación, también otros minerales que contribuyen, electrolitos que contribuyen a una adecuada contracción muscular, como es el sodio, el potasio, etcétera, deberemos tener un balance adecuado. Y todo se resume en una buena alimentación y el realizar, tener una buena actividad física, y no solo actividad, sino un ejercicio como tal, que debemos nosotros mantener durante el transcurso de los días, repetidamente. Espero haya sido de utilidad esta plática sobre sarcopenia en el adulto mayor. Con gusto saludarles. Muchas gracias a todos.